Como introducción a este mensaje, quiero contarles una historia que pasó hace como 15 años atrás a uno de mis familiares. Hace 15 años, un primo hermano mío sufrió un accidente en la carretera y lamentablemente murió. Él estaba todavía joven, más o menos tendría de edad unos 25 años, 24, 25 años, y él perdió la vida en un accidente. Pero algo que en verdad me hizo pensar mucho es acerca del sufrimiento que experimentó sus padres, mis tíos en este caso. Pero algo que me llamó mucho la atención fue mi tía política se empezó a frustrar y a enojar hacia Dios. Cuando las personas se acercaban para darle el pésame, ella estaba muy enojada y no quería que le hablaran de Dios. Ella expresaba: ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué me hablan de Dios si dicen que Dios es bueno? ¿Por qué nos ha hecho pasar por esta circunstancia tan triste? No quiero saber nada de Dios, no me anden hablando de Dios. Lo que dejaba de ver ella es su enojo, su ira hacia Dios, porque no entendía que era el tiempo que Dios había llamado a dar cuentas a su hijo. Hermanos, ella no es cristiana, dicen que creen en Dios, pero sabemos que no tiene una fe verdadera en el Señor. Pero lo que me hace pensar también es que en algunos cristianos, cuando están pasando por alguna tribulación en su vida, pruebas, persecución, dificultades, también algunos, y conocemos, que llegan a enojarse contra Dios. Muy a menudo cuando somos atribulados, como le he dicho, por medio de pruebas, tenemos reacciones que no son muy piadosas. En algunos creyentes el enojo se deja de ver. Pasan por un tiempo de enojo hacia Dios. Otros reaccionan con rebeldía ante el Señor. Otros son tan impacientes y ¿por qué no se termina esto que yo estoy pasando? Ya llevo varios tiempo estando en esta prueba y no salgo de esto. Y empiezan a sentir impaciencia, desesperación también, gracias Andrés. Y en algunos altos grados de estrés y frustración y ansiedad. Estrés, ansiedad. Y luego les pregunta a uno: ¿cómo estás, hermano, hermana? Estoy muy bien, confiando en Dios. Pero el semblante se ve que está tan atribulado y lleno de ansiedad. Y el semblante, los ojos, son el reflejo de lo que sucede internamente en nosotros.
Este tipo de reacciones, como le comentaba, en los cristianos no son aceptables delante de Dios. Sobre todo cuando estamos pasando en ese tiempo de tribulación en la vida. Y una pregunta que le traigo, usted que me escucha en esta tarde, es: ¿cuál es la reacción que tienes cuando pasas por el fuego de la prueba? ¿Cuál es la reacción que tienes cuando pasas por el fuego de la prueba? Hay muchas pruebas que vienen al cristiano. Unos están al punto del divorcio o han pasado por esa etapa en el matrimonio. Otros en enfermedad, problemas con los hijos, problemas con los familiares. En fin, son muchos los problemas que se experimentan, las pruebas. Pero ¿qué reacción vamos a tener en ese periodo? En esta tarde, el viaje que vamos a tener a través de la palabra de Dios va a ser lo siguiente. Lo primero que vamos a ver en la sección que me toca compartir todavía es que tenemos que actuar con humildad. Ese va a ser el primer punto. El punto número 2 es que tenemos que esperar pacientemente hasta que llegue el tiempo de la exaltación de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Y el punto número 3 que vamos a estar analizando es que debemos entregarnos al 100% al cuidado de Dios. Entonces, humildad, paciencia y entrega al cuidado de Dios. Si tiene su Biblia en Primera de Pedro 5, versículo 5 al 7, solamente para leer también los textos que ya estudiamos el domingo pasado. Primera de Pedro 5, versículo 5 al 7. Pero prácticamente me voy a estar concentrando en el versículo 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor bendiga en esta tarde su palabra. Pedro ya ha enseñado que los cristianos tienen que relacionarse humildemente entre ellos. Tanto líderes como ovejas deben de mostrar la humildad. Debe ser una característica en la vida de los cristianos. Porque la humildad los va a llevar a ejercer un liderazgo correcto, y de parte de las iglesias también a ser sumisos a la dirección y enseñanza de los ancianos. Esto se va a dar naturalmente si nosotros actuamos humildemente, cuando se procede con humildad. Pero también algo que quiero destacar en esta tarde, continuando de la enseñanza del domingo pasado, es que estos creyentes estaban pasando por diferentes pruebas en su vida. Diferentes pruebas. Y especialmente estaban siendo rechazados por creer en Cristo Jesús. Así como hablaba ahorita nuestro hermano Dorian, que va a Turquía. Allá hay una oposición al Evangelio. Y una persona que llega a los pies de Cristo, pues va a enfrentar el rechazo, la persecución, la cárcel, incluso hasta la muerte.
Así como muchos cristianos ahorita en el Medio Oriente, especialmente en Afganistán, de lo que quiero comentar, hay muchos también en otros países, pero muchos cristianos están pues con esa zozobra de qué va a pasar ahora, que llega un régimen muy radical, muy extremo, que es el Talibán, que prohíbe, que somete a las mujeres y también no aceptan ninguna clase de fe que no sea el Islam. Ellos son rechazados y tienen muchas veces que vivir en el anonimato para no ser descubiertos que creen en Cristo Jesús, porque los llevan a la cárcel, los golpean o también pueden matarlos. Bueno, los cristianos de esta carta estaban pasando esa clase de prueba, de persecución, muchas más, dice el capítulo 1, versículo 6. Pero algo que el apóstol Pedro quiere ver en ellos es qué reacción van a tener ante las pruebas. ¿Qué reacción? El apóstol Pedro les escribe que deben de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Este mandato de humillarse bajo la poderosa mano de Dios viene enfatizándolo por lo que él ha escrito en el versículo 5, donde dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el primer punto que quiero mostrar en esta predicación es que el cristiano tiene que actuar humildemente ante las pruebas. Humildemente. No sé cuántos de aquí están siendo probados en este tiempo. ¿Qué tipo de pruebas están llegando a su vida? A veces no puede ser tu familia, pero indirectamente un familiar tuyo está sufriendo y te comparte a ti de esa carga. Pedro les dice a ellos que hay que humillarse. El canto que cantamos, Cristo te adoramos, hoy nos humillamos, es muy importante que entendamos lo que significa humillarse. Humillarse. Esta palabra humillarse literalmente quiere decir o expresa la idea que tiene que llegar uno hasta un nivel bajo, hasta el suelo. Eso significa humillarse. Bajarse hasta llegar al nivel del suelo. Lo que significa también ponerse bajo el control y la autoridad de alguien. Ustedes ven a través de las escrituras que cuando una persona llega ante otro que reconoce su autoridad, ¿qué hacen? Se humillan, se postran. Génesis 19:6 nos habla acerca de una acción, de que el ángel le dice a esta Agar: ve y humíllate ante tu señora Sara, ponte bajo su autoridad. Entonces, humillar, es interesante que entendamos qué significa ponerse bajo el control y la autoridad de alguien. Pedro está enseñando que nosotros tenemos que humillarnos y ponernos bajo el control y la autoridad de Dios. Eso está diciendo, si tú estás pasando por una prueba, humíllate, ponte bajo la autoridad de Dios. Si no actuamos con humildad, ¿sabe lo que está pasando con nosotros? Estamos ignorando la autoridad de nuestro Dios y no estamos poniéndonos bajo su control. Cuando alguien rechaza este mandamiento, básicamente está rechazando la autoridad del Señor. Pero al someternos o al obedecer el mandamiento de humillarnos, básicamente pues aceptamos el control y la autoridad de Dios en nuestras vidas.
Es importante que entendamos esto, hermanos. Porque si no nos humillamos, esto nos va a llevar a que tengamos una reacción de rebeldía, de enojo, de frustración hacia Dios. Y les quiero compartir que la humildad no solamente debe llevarnos a relacionarnos con los demás humildemente, sino también a ponerse bajo la autoridad de Dios en medio de las pruebas. Ya les dije lo que estaban pasando estos cristianos de esta carta. Un maestro bíblico, hablando sobre este pasaje, dice: esta humildad debe ser mostrada hacia Dios. En los tiempos de Pedro, los santos estaban pasando por el fuego de la aflicción. La mejor actitud, dice Pedro, es aceptarlo con humildad de las manos del Señor. Aceptarlo con humildad. La reacción cristiana ante las pruebas puede ser de rebeldía o puede ser también de sujeción a la autoridad de Dios, a su voluntad. ¿Cómo, pues, la pregunta que hice al principio, reaccionamos ante las pruebas o a la aflicción que vienen a la vida? Porque hemos visto que se puede actuar con humildad o con rebeldía. Y las Escrituras nos enseñan a través del Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Dios, cuando estuvo atravesando por pruebas en el desierto, actuaron rebeldemente contra Dios. No se daban cuenta, no sé qué pasaba en ellos. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, versículo 2, el Señor, hablando al pueblo, les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: es que el Señor me ha pasado por el desierto, ¿verdad? Estoy en un desierto espiritual. Bueno, si estás pasando tú por un desierto espiritual y el desierto es representa un tiempo de prueba, de aflicción a tu vida, date cuenta claramente que el Señor, así como el pueblo de Israel lo mantuvo por 40 años en el desierto, fue con la finalidad para probarlo, para afligirlo, para que ellos descubrieran realmente lo que había en sus corazones, si iban a ser obedientes a la palabra de Dios o no. La reacción del pueblo de Israel que ellos mostraron fue de rebeldía, de duda, de enojo hacia Dios. Ustedes saben claramente, cuando les faltó el agua, ¿qué hicieron ellos? Cuando faltó el agua en el desierto, se quejaron, se molestaron delante de Moisés, y prácticamente lo estaban haciendo delante de Dios. Dice la Escritura que murmuraron, se quejaron. Cuando les faltó el alimento, allá en Egipto había melones, había cebollas, había carne. Tú nos has traído aquí a este lugar para que muramos junto con nuestros hijos. ¿A dónde nos has traído? Rebeldes a la dirección que Moisés estaba llevando. ¿Qué hace el Señor? Les manda agua y les manda también alimento, maná del cielo. Cuando ellos estaban por enfrentar y conquistar algunas ciudades, ¿qué hacían en presencia de sus enemigos?
se asustaban, estaban atemorizados. Estas personas que viven en Canaán son tan altos que nosotros parecemos como langostas en medio en comparación con ellos. Y estaban ellos con esa actitud rebelde. Entonces, el principio, la enseñanza que quiero explicar es que nosotros tenemos que tener cuidado también, porque podemos caer en la misma situación que ellos, de tener rebeldía hacia Dios por lo que estamos pasando. Señor, ¿por qué me has pasado por esta prueba? No la acepto, no la acepto y no la acepto. No quiero esto me duele tanto, me hace sufrir, me aflige el corazón. No quiero pasar por esta prueba. Y el hombre empieza a cuestionar y a luchar contra Dios. Y Dios no acepta eso. ¿Cuántos pasan por una enfermedad y se enojan? ¿Por qué si estoy joven? ¿Por qué si yo no merezco esto en mi vida? ¿Por qué, Dios? Y sabe que cuando alguien se enoja con alguien, ¿qué es lo que hace? Muchas veces le deja de hablar, se retira, ¿verdad? Y no le habla. Y yo a veces les digo a algunos, ¿tú estás enojado con Dios? No, yo no estoy enojado con Dios. ¿Por qué ya no llegas a la iglesia? ¿Por qué ya no tienes comunión con Dios? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué ya no abres la Biblia? ¿Por qué ya no sirves a Dios? ¿Por qué? Porque quizás estás enojado con Dios y eso te ha retirado del Señor. Ellos hablaron, el pueblo de Israel, en Éxodo 7:7, dice que le preguntaron a Jehová, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No crea que le dijeron a él con una forma humilde, Señor, estás con nosotros, queremos saber, muéstranos si tú estás. No fue esa la actitud, fue una actitud desafiante delante de Dios. ¿Estás o no estás con nosotros? Esa era la actitud de ellos. Por eso, cuando somos atribulados, tenemos que cuidar nuestra reacción y actuar humildemente. La Escritura dice también en Romanos 10:21 que Dios todo el tiempo, todo el día extendió su mano a un pueblo rebelde y lleno de contradicción. Esa fue la característica del pueblo de Israel hasta el tiempo de los profetas. Dice el libro de Romanos 10:21. Pero cuando alguien está siendo probado, Dios quiere que actúe con humildad. Con humildad. ¿Y cuál es el mejor ejemplo para ser humildes, humillarnos delante de Dios cuando estamos atravesando la tribulación? Acabamos de cantar un canto que dice, bendito sea el nombre de Jehová. Él da y Él quita. Eso es lo que dice este canto. Ese canto salió del libro de Job. Porque cuando Job fue tentado, fue probado, ¿qué actitud mantuvo este Job? Todos saben la historia de Job. ¿Cuál era la reacción que él tenía? Dice la Escritura en Job 1, versículo 20-21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa es la reacción. Esa es la persona que se humilla ante Dios, se pone bajo su control, bajo su autoridad en la aflicción, que reconoce al Señor lejos de enojarse, lejos de murmurar y de rebelarse al propósito de Dios para él. ¿Qué hace? Bendice a Dios, lo glorifica por lo que le estaba pasando. No es así su esposa de Job. ¿Qué dice su esposa? Le dijo a Job: ¿aún así mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa estaba muy acostumbrada a los lujos, a las comodidades, a las fiestas, a todo lo que tenía. Y cuando atravesó por el fuego de la prueba, ¿qué hace? Yo no voy a estar así como tú, Job, bendiciendo a Dios. No lo voy a aceptar. Mejor te voy a aconsejar: maldice a Dios y muérete. Si se fija, lo contrario a una actitud humilde, a una actitud rebelde. Dice, volviendo a Pedro, que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta expresión de la poderosa mano de Dios tiene algunas significados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la poderosa mano de Dios es para liberar. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y fue su mano fuerte. Éxodo 3, 19 y 20. Fue la mano de Jehová que los sacó de esa esclavitud. Pero también la poderosa mano de Dios puede significar, en algunos textos, estar bajo la prueba o la disciplina de Dios o el juicio. En Job 30, versículo 20 y 21. Y también puede significar el castigo de Dios sobre los hombres. Ezequiel 20, versículo 33 al 38. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, Pedro está diciendo que debemos actuar humildemente, sometiéndonos a la autoridad del poder de Dios. Sometiéndonos a la autoridad, el poder de Dios. ¿Por qué Dios prueba o por qué Dios dice que nos debemos someter a su poder, a su autoridad? ¿Por qué el Señor lo hace? ¿Qué acaso el Señor no está contento con vernos a nosotros tranquilos? Que no mantengamos ninguna dificultad en nuestras vidas, que no pasemos por ninguna aflicción. ¿Qué es lo que busca Dios? Uno como padre no quiere que sus hijos pasen por aflicciones. Quiere que siempre estén lo mejor posible, que estén tranquilos, que no sufran. Pero ¿por qué Dios nos tiene que pasar a nosotros por esa aflicción, por ese pueblo? Y quiere que nos sometamos a la autoridad de su poder. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Sabe por qué lo hace el Señor? Porque Él quiere que su poder siempre esté cumpliendo sus propósitos en beneficio de su pueblo. Dios quiere que su poder cumpla sus propósitos en el beneficio de su pueblo. En el Salmo 138, versículo 8, el salmista escribiendo, Salmo de David, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. El Señor, de acuerdo a la Escritura, va a cumplir el propósito de cada uno. Va a cumplir ese propósito, y si ese propósito tiene que ser a través de la aflicción, Él lo va a hacer. Porque es a través de la aflicción que el propósito principal de Dios para nosotros es asemejarnos a la imagen de Jesucristo, ser conforme a su imagen. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, el Señor quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Y si tiene que hacerlo a través de las pruebas, el Señor lo va a hacer. También algo que debemos de pensar es que yo no sé qué tipo de pruebas vienen a usted, pero el Señor, Él le va a mostrar a su tiempo cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de haber pasado por ese fuego de prueba? En el caso de los lectores de Pedro, fue para que el Señor probara que tenían una fe auténtica en Él. Una fe verdadera, de confiar en Cristo en verdad. Y que su fe no era superficial, sino era genuina. Pero al final de cuentas, un propósito, lo vuelvo a puntualizar, es que el Señor quiere forjar el carácter de Cristo en la vida de sus hijos. Por eso debemos humillarnos, someternos, ponernos bajo la autoridad de Dios, bajo su control, cuando somos probados en la vida. Porque el Señor tiene un propósito que va a llevar a cabo en cada uno. Yo no lo sé, hermanos. Nomás te hablé del propósito principal de irte formando a la imagen de Cristo, pero más y más el Señor te va a ir mostrando por qué estás pasando por esa situación. Volviendo a Pedro, y como punto número 2 es esperar pacientemente ante las pruebas para ser exaltados por Dios. Porque dice el versículo 6, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Exaltar es importante que entendamos. Si humillar es ponerse a nivel del suelo, exaltar es levantar a alguien y elevarlo hacia arriba. Pedro ya ha explicado todo lo que ha pasado con ellos de las pruebas. Aunque ellos estaban en un estado de humillación ante Dios, ellos tenían que sujetarse a ese poder. Al mismo tiempo que el Señor durante un tiempo Él los va a exaltar, los va a levantar a todos aquellos que están padeciendo, sufriendo. Porque estas pruebas también son para que el Señor exalte a sus hijos, los exalte, los levante de esa condición donde se encuentran ahora. ¿Y a poco el Señor no ha levantado a sus hijos? ¿No ha exaltado el Señor a aquellos que sufren, a aquellos que padecen? ¿No lo ha hecho? ¿O el Señor todo el tiempo lo deja allí? Y que durante toda su vida esté usted sufriendo por esa prueba. No, hermanos, el Señor tarde que temprano lo va a exaltar.
Recordemos que algunos siervos de Dios que pasaron por el fuego de la prueba, al final el Señor les exaltó. El Señor quitó su aflicción de ellos. Uno de ellos es José. ¿Recuerdan de José? ¿Cómo pasó una travesía de pruebas en su vida? Y al final el Señor le exaltó. ¿Cómo le exaltó, Carlos? Se hizo como príncipe. No estoy diciendo que Dios te va a hacer un príncipe de una nación, pero lo que sí tienes que entender que el Señor va a exaltarte, va a quitar tu aflicción, porque este José lo entendió. Él entendió al final cuál era el propósito de Dios y por qué pasaban. Él dijo en Génesis 45, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de esta gran liberación. Así pues, que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios exaltó a este hombre, le quitó su aflicción. Y no solamente, este José es un ejemplo de cómo Dios exalta a alguien que se humilla en medio de la prueba, sino que en el Nuevo Testamento encontramos en Santiago capítulo 5 también acerca de Job, del que les he hablado. En Job 5 versículo 10, Santiago escribiendo dice: hermanos míos, tomad como ejemplo ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios le exaltó también a él, le levantó de la aflicción a Job. Y dice Santiago: vean el ejemplo de estos que padecen, de estos hombres que hablaron en el nombre del Señor. Vean cómo son bienaventurados, y vean la misericordia y vean la compasión del Señor. El Señor, hermanos, nos sacará tarde que temprano de esa tribulación a la cual hemos entrado en varias ocasiones, o tú has entrado en este momento. Y algo que quiero que notes es que esta exaltación tiene su tiempo. Es el tiempo de Dios. Porque dice Pedro: cuando fuere tiempo. Algunos piensan que está refiriéndose al final al final de todas las cosas, cuando Cristo viene por su iglesia, que está hablando en un sentido escatológico. Está bien, esto no va a durar para siempre. Cuando venga Cristo todo va a terminar. Sí es cierto que Cristo va a quitar todo, como leíamos en Apocalipsis, que ya no habrá más llanto ni más dolor, porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero aquí esta palabra que se refiere cuando fuere tiempo, no está hablando en ese tiempo escatológico de las últimas cosas, sino que está hablando en un tiempo que Dios ha determinado quitar para que tú seas exaltado. Esta palabra de tiempo significa literalmente a tiempo. Es el tiempo que sabiamente el Señor determina. Y ya les dije que no se trata de un término escatológico. Es mejor ver el tiempo señalado en que el Señor librará de las dificultades a los creyentes que mantienen una actitud de humillación delante de Él. Es ese tiempo determinado. O sea, no todo el tiempo va a durar. Y aún si durara,
El Señor es sabio. El Señor es soberano. El Señor sabe por qué lo hace. Entonces, durante ese tiempo hay que mantener la paciencia, ser pacientes, no volverse impacientes contra los propósitos de Dios, o no juzgar tampoco la providencia de Dios como si fuera cruel, como si fuera injusta. Porque si lo hacemos es como perderse de la dulce gracia que Dios va a traer cuando se haya cumplido ese tiempo, ese propósito, que usted sea exaltado. Entonces, antes de esa exaltación, de ese tiempo determinado que Dios ya tiene en su corazón, en su mente, debemos esperar pacientemente en la exaltación de Dios. Pacientemente. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia. Hablamos de paciencia, tenemos que tener paciencia cuando tú estás en medio de un tráfico en el bulevar y hay una manifestación de estudiantes y te desesperas y dices, tengo que ser paciente. Sí, tenemos que ser pacientes allí porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la paciencia, yo entiendo que también el Señor la usa más todavía para que en medio de la prueba nosotros demos ese fruto de paciencia, dar ese fruto de paciencia y no desesperarse y no caer en el estrés, sino mostrar la paciencia en la vida cristiana. Es algo que el Señor siempre busca desarrollar también en el cristiano, paciencia. Y Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice que la paciencia tiene que cumplir su propósito hasta que llegue a una obra cabal y perfecta. Eso enseña la palabra de nuestro Dios. Ser pacientes mientras llega la exaltación del Señor. Y Pedro también, ya en el versículo 7, nos enseña que tenemos que entregarnos al cuidado de Dios, porque dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me pregunto, ¿por qué Pedro tuvo que escribir este pasaje aquí? El Espíritu Santo le guió a escribirlo. Y nos habla que los creyentes en su humillación, en la actitud de humillación ante las pruebas, esperar pacientemente al Señor, pero también los cristianos, la ansiedad llega a sus vidas, la ansiedad llega a nuestros corazones. A estos cristianos de esta carta, la ansiedad había llegado por las cosas que les acontecían. A nosotros también puede llegar la ansiedad por lo que nos acontece. ¿Y qué es ansiedad, hermanos? ¿Qué es ansiedad? Ansiedad significa preocupación, estar ansiosos por algo. Y hay muchos que están muy preocupados y muy ansiosos por algo. No sé qué es lo que llena el corazón de ansiedad de muchos de los hijos de Dios en este momento. Y esta palabra también da a entender que la ansiedad es una auténtica tensión y angustia psíquica o mental. Es una tensión, es una perturbación
perturbación mental en las personas. Y dicen los médicos que el estrés, la ansiedad es una de las enfermedades del siglo XXI y que está llevando a la muerte a muchas personas. ¿Por qué? Porque primero, para que nosotros muchas veces nos enfermemos físicamente, sucede que nos enfermamos psicosomáticamente, o sea, primero en la mente. Y por eso muchos están con, ¿cómo le llaman? Colitis nerviosa, con gastritis, dice, con muchos problemas, porque dolores de cabeza, por la tensión, por la angustia mental que están llevando en sus corazones, en sus mentes. Esa es ansiedad. Y este tipo de ansiedad es agobiante, destructiva y mala. La ansiedad que está hablando Pedro puede estar relacionada con el futuro de estos creyentes. ¿Qué va a ser de nosotros? O también puede estar relacionada con la tensión que sufre alguien después de pasar una experiencia amarga. ¿Y cuántas experiencias amargas no pasamos? Les aseguro que si yo le dijera a ustedes, pasen aquí y cuenten qué tipo de experiencia amarga han pasado y cómo les ha agobiado y cómo les ha perturbado mentalmente, ustedes tienen mucho que contar también sobre este punto. Muchas veces yo no tengo ni la más remota idea de lo que pasa con algunos de los hermanos. Con algunos sí, pero con otros no. Cada uno conoce las tribulaciones. Tal vez muchos se llenan de ansiedad, esa perturbación. ¿Qué va a ser en el futuro? ¿Qué va a ser de mí cuando envejezca? ¿En qué voy a trabajar? ¿Quién me va a sustentar? ¿Cómo me voy a sustentar? Y mucha gente está muy ansiosa por qué es lo que va a pasar en el futuro. Estoy envejeciendo, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? ¿Cómo le voy a hacer si no tengo, ¿cómo le llaman? Una pensión del Seguro Social. Muchos se ponen ansiosos por eso. Pero también, hermanos, hay algunos que se ponen muy ansiosos porque no tienen un ser querido cerca de ustedes. ¿Por qué se fue mi tío? ¿Por qué se fue mi mamá? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi hija? Y es una ansiedad perturbante y agobiadora esa. Otros, ¿qué está pasando en este matrimonio? Se está volviendo insoportable. Problemas de esto, problemas de aquello, no podemos estar en paz, hay mucha tensión, hay muchos problemas aquí, y eso les llena de tanta ansiedad y empiezan a actuar de una forma incorrecta. Por eso, perdí el empleo, ¿qué voy a hacer? Ya me dijeron que en un mes o 2 meses ya no me van a ocupar y me van a desocupar. ¿Qué voy a hacer ahora? Y la ansiedad llega allí. Estoy enfermo, estoy frustrado con esta enfermedad, ya no la soporto, no la aguanto, este dolor de estómago, ya no aguanto este dolor de espalda. Mis padres tienen tantos problemas, ¿qué hago? Estoy llena de ansiedad, estoy lleno de ansiedad. Alguien puede decir, tengo temor a la vida. Mucha gente está así. ¿Y qué pasa? Por eso se quitan la vida. Por la ansiedad, porque ya no ven una salida, ya no ven la luz al final del túnel.
Y tristemente, mucho cristiano, no es que se quite la vida, no estoy refiriéndome a eso, pero pasa por esos niveles de ansiedad en su vida. La perspectiva de los griegos en cuanto a la ansiedad era la siguiente. Los griegos decían que las ansiedades le quitaban a uno el sueño. ¿Sí quitan el sueño? Cuando alguien está ansioso, perturbado, con un estrés mental grandísimo, los griegos decían, quitan el sueño. Y también, y que los necios trataban de escapar de ellas, o sea, de las ansiedades, por medio del amor o del vino. En otras palabras, a través de los placeres, trataban de escapar de la ansiedad. Y concluían, la única liberación para la ansiedad es la muerte. Eso decían los griegos. Pero la perspectiva de Pedro es otra. ¿Qué dice Pedro? Como cristianos podemos echar la ansiedad sobre Dios y no buscar escapar de ella por medio de los placeres como el amor y el vino o cualquier otra cosa que busquemos para escapar de la ansiedad, como lo hacían los griegos. Y a lo mejor algunos dicen, no puedo yo escapar de la ansiedad tomando, porque no tomo, pero ¿qué tal cuando algunos tratan de escapar comiendo descontroladamente? Estoy ansioso y como y como y como. Mucha gente así lo hace. Tienen niveles de ansiedad, por eso comen y comen y comen para controlar la ansiedad. Otros, ¿qué dicen? Estoy tan ansioso, estoy tan ansiosa, que dame un cigarrito, un cigarro por favor. Y todavía hay cristianos que se echan su cigarro todos los días. Y no hablamos, José, que el cigarro en sí sea el pecado, sino que lo que genera que las personas lleguen a fumar. Y todo eso que genera y que se echan su cigarrito es porque están estresados, porque están ansiosos, porque están preocupados, porque están temerosos, porque están nerviosos, por mucho, hermanos. Por eso lo llegan a hacer. Otros quieren escapar de la ansiedad por medio de las diversiones, pensando que esto los va a hacer sentir mejor. Vamos a divertirnos porque esto me va a ayudar a escapar de esto que siento. Otros simplemente escapan de la ansiedad negando la realidad, pensando que si se ignora la realidad, esto va a cambiar. No puedo ignorar la realidad. Si estoy enfermo, no puedo ignorarla. Allí va a estar. No puedo ignorar que suceden accidentes y que la gente muere. Allí está la muerte, es una realidad. Y tratan de hacerse los despistados de que no pasa nada, ignorando solamente. Eso no funciona, hermanos. Cualquier tipo de problema allí va a estar siempre. Pedro nos dice, hay que echar la ansiedad sobre Dios. Echar la ansiedad sobre Dios. Literalmente es arrojar algo sobre alguien. Un manto. Se arrojaban sobre los animales. Cuando Cristo pasó, llegó a Jerusalén, y en ese día donde lo ovacionaban con palmeras, arrojaban sus mantos sobre el asno.
en el cual iba montado Cristo. Literalmente dice que debes de arrojarte, echar eso encima de alguien. Entonces, la ansiedad tiene que ser arrojada delante de Dios. Sea desesperación, sea sufrimiento, sea dolor, sea desánimo o cualquier prueba que estés enfrentando, tenemos que llevarla delante de Dios, arrojarnos a Él, arrojarla. Dice la Escritura en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y se lo saben de memoria. Pero ¿cuántos lo ponemos en práctica? Cuando viene la ansiedad. ¿Cuántos cuando estamos siendo atribulados, inmediatamente voy, me pongo delante de Dios y le digo, Señor, yo no quiero sentir esto en mi vida, lo arrojo delante de ti, dame descanso, dame paz, dame tranquilidad que necesito, no quiero estar agobiado ni perturbado durante estos días, por favor, Señor, esta ansiedad la pongo delante de ti, la arrojo. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algo que le preocupa en la noche, a las 3 de la mañana, ¿qué hace? Pues agarro el celular y me pongo a ver un video, porque hay algo que me está quitando el sueño. O es de los que dice, pues me levanto y no puedo dormir, Señor. O aunque no me levante aquí desde mi cama, oro a ti y quítame esto y quiero descansar en ti. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Para que la paz de Cristo sobrepase todo entendimiento y guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, nosotros tenemos un recurso que la gente del mundo no tiene. Cuando viene la ansiedad, ¿cuál es? Llegar a la presencia de Dios, al trono de su gracia y arrojarnos a Él. Es un privilegio que tenemos que no todos tienen. ¿Por qué tu familiar o tu amigo que no es cristiano fuma, toma, anda con mujeres? ¿Por qué? Porque a través de eso está buscando escapar. Y supuestamente eso le da a esta persona tranquilidad por un momento. Porque después vuelve a la realidad y su vida es más miserable que al principio. ¿O no es cierto? La gente del mundo eso hace. Pero bendito Dios que a nosotros nos da la gracia de venir delante de Él y echarle nuestras preocupaciones, nuestro sufrimiento, temores, desánimo, desesperación. Venir a Él. Y esto nos llena a nosotros de paz que se necesita. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el apóstol, tiene cuidado de nosotros. Si Dios cuida a los pajarillos, ¿los cuida el Señor? El Sermón del Monte nos habla, nos dice que sí los cuida. ¿Qué no valemos más nosotros que muchos pajarillos? Dijo Cristo, claro que valemos más. Por eso el Señor tiene cuidado de sus hijos. Entonces abandonémonos al cuidado de nuestro Señor. Hay que ponernos al cuidado de la sabiduría, el amor y el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no arrojar la ansiedad, estoy terminando, hacia Dios es pecado. Les pregunto, ¿es la ansiedad pecado? ¿Sí es pecado? Muchas veces no lo vemos como pecado, ¿verdad que sí?
quiero decir mucho acerca de esto, pero hay una ansiedad que parece como que es justa. Por ejemplo, Pablo tenía preocupación por todas las iglesias. No se compara con la preocupación que tiene la gente de este mundo de hacer dinero, porque no confía en su futuro. Pero la ansiedad, este tipo de ansiedad que estoy enseñando, es pecado, hermanos. Es pecado. ¿Por qué la ansiedad es pecado? ¿Por qué es pecado la ansiedad? Te voy a decir 3 cosas por qué es pecado la ansiedad. Porque la ansiedad niega la sabiduría de Dios. Niega la sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice la ansiedad? Dice que Él no sabe lo que está haciendo. Dios no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que nos dice la ansiedad. La ansiedad niega también el amor de Dios. ¿Qué dice la ansiedad? Dice que Dios no tiene cuidado de nosotros, que Dios no nos ama, que por eso no nos cuida. Eso es lo que nos lleva a la ansiedad. Y número 3, la ansiedad niega el poder de Dios. ¿Qué dice? Dice que Él no puede librarnos de todo lo que me está causando ansiedad. Por eso la ansiedad es pecado. Porque dice, Dios no tiene el control de lo que está sucediendo en mi vida. Si se fija lo peligroso que es la ansiedad, termino con lo siguiente. Es pues necesario humillarnos ante la autoridad de Dios cuando estamos pasando por tribulaciones en la vida. Tenemos que responder con humildad ante las pruebas. Tenemos el ejemplo de siervos del Señor que fueron humildes y no rebeldes a los propósitos de Dios. Además, es necesaria la paciencia hasta que llegue ese tiempo de exaltación que traerá el Señor cuando Él en su sabiduría nos libre de las tribulaciones. Mientras tanto, debemos arrojar toda ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Actuar con humildad, ser pacientes y entregarse al cuidado de Dios cuando somos atribulados. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.